Gracias sean dadas a Dios, porque nos permite estar vivos en este último día del año 2020. Esta es una ocasión especial para la reflexión y la rectificación. Muchos lo harán en el sentido material, otros tal vez en el sentido familiar. Quisiera animarle a usted, estimado oyente, a hacerlo en el sentido espiritual, eternal. Hay tres aspectos que quisiera que usted considerara. Lo primero es el propósito por el cual Dios nos permite vivir un año más. El provecho y también las pérdidas. En cuanto al propósito, el apóstol Pablo, predicando a los atenienses, dijo en Hechos capítulo 17, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Ese es el propósito por el cual Dios le ha permitido vivir un año más, para que le busque a Él. Pero en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 26, el Señor dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora la pregunta para usted, estimado oyente, es, ¿qué provecho en el sentido espiritual ha alcanzado usted en el año que está terminando? ¿Considera usted que su alma ha experimentado alguna ganancia? ¿Ya está preparado o preparada para la eternidad? Si no es así, ojalá usted pudiera darse cuenta de que hasta este momento, este año ha sido para usted un año de pérdida en el sentido espiritual. Qué bueno si usted pudiera considerar que en el contexto de las palabras que el Señor está diciendo aquí en el Evangelio de Mateo, Él había dicho a sus discípulos anteriormente que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él estaba pensando en la crucifixión. Él estaba pensando en la muerte que él iba a experimentar en manos de aquellos hombres. Pedro, uno de sus discípulos, que le estimaba mucho, le dijo, Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo, apártate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Hablando reverentemente, hubo un momento en el que el Señor se dedicó a considerar también el propósito, el provecho y las pérdidas. En cuanto al propósito, Él supo que Él tenía que venir hasta este mundo. Y dice el mismo apóstol Pablo escribiendo a Timoteo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, es decir, para salvarle a usted. Ese fue el propósito. En relación al provecho, el mismo apóstol escribiendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y en el versículo 28, hablando de la iglesia, dice allí, la cual él ganó por su propia sangre. Cristo sabía que habría provecho de su dolorosa muerte en la cruz. Y está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 12 que Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, habría provecho, habría ganancia. La ganancia adquirida por Cristo al morir en la cruz es la salvación eterna del alma de todo aquel que cree. ¿Usted ha obtenido ese provecho en lo que ha transcurrido de este año? ¿Cuál sería la pérdida? El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, él les pudo decir en cuanto a los que rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 9.
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. El Señor Jesucristo sabía que habrían pérdidas, pero las pérdidas no serían por culpa suya. Él hizo todo para que hubieran ganancias. Él quiere ganarle a usted para el cielo. Pero aquellos que deciden rechazar el amor de Dios mostrado en el Evangelio de Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición. Termino animándole una vez más. Considere entonces usted el propósito por el cual Dios le ha permitido vivir. Considere el provecho que usted debería haber alcanzado para su alma, y también considere las pérdidas irremediables que sufrirá si llegara a desechar el amor y la misericordia de Dios.